Muy bien. Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, ¿no? En este ciclo de verano virtual 2021-2. Estamos ya en nuestra cuarta semana y hoy día vamos a abordar dos temas, ¿no? El primero es sensación y percepción y el segundo tema, atención y memoria. El primer tema sobre sensación y percepción tiene que ver la forma como nosotros organizamos nuestro mundo externo, ¿no? Y también, lógicamente, nuestro mundo interno, aunque no tanto el mundo interno, sino más el mundo externo, ¿no? Por eso que una teoría, la Gestalt, le daba mucha importancia a lo que es la percepción. Ellos decían que eh, dependiendo cómo organizas tu percepción, vas a organizar también tu mente, ¿no? Entonces, y la percepción es un proceso muy dinámico, ¿no? Por ejemplo, miren, en esta imagen, en esta imagen que ustedes ven acá de un árbol, ¿cuántas caras pueden visualizar ustedes? ¿No? ¿Cuántas caras pueden visualizar? Les voy a dar un tiempo para que puedan visualizar, ¿no? Algunos seguramente ya me estarán respondiendo ya, ¿no? Yo no los puedo ver todavía, ¿no? La percepción, ojo, no es solamente con el estímulo que está al frente. La percepción se da también con toda tu subjetividad, con lo que tú tienes en tu memoria, tus recuerdos, tus experiencias, tus conocimientos, tus expectativas, tus creencias, tus miedos. Con todo eso uno va percibiendo, ¿no? Por eso que la percepción tiene dos sentidos, ¿no? Un sentido directo del estímulo al cerebro y otro sentido del cerebro al estímulo, ¿no? Por eso que las personas no vemos todos iguales. Algunos verán 10 caras, otros de repente van 12 caras, otros de repente 8 caras, ¿no? A ver, vamos a ir viendo las respuestas. Mira, por ejemplo, Iván vio 10 caras, Rafael también 10 caras, pero me imagino que no han visto las mismas caras, ¿no? En el otro salón que he presentado me han visto 12 caras, chicos, 12 caras me han visto. Dice que las personas que ven más caras tienen más imaginación, ¿no? Más imaginación. Ya, Paulo ve 10 caras, ¿no? Rafael también 10 caras. Casi la mayoría ve 10 caras. Mira, eh, hay caras que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, para estar viéndola mejor, vamos a, ahí está, ¿ya? Mira, estas caras son evidentes, las que están en la base del árbol, ¿no? En el tronco del árbol, son evidentes. Pero hay otras caras que no son tan evidentes y que mucho depende de la subjetividad de las personas, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes no han visto esta cara que está acá, ¿no? Mirando para arriba, frente al marinero, frente al marinero. De repente, ustedes no han visto que en este anciano, en la parte superior, acá en este anciano, acá hay dos caras. Acá hay dos caras. Miren, acá tenemos un anciano, esta es la frente del anciano, estos son los anteojos del anciano, la nariz aguileña del anciano, la barba del anciano. Esta es una cara, ¿ves? Esta es una cara. Y acá, esta es otra cara. ¿Ven? Ya, acá hay dos caras, ¿no? De repente, acá no han visto, acá también hay otra cara, ¿ve? Mira, este es el bisoñel, el cabello de esta persona, ¿ve? ¿No? Acá tienes tú, por ejemplo, la nariz, ¿no? Acá tienes el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción depende también de la subjetividad de las personas, ¿no? Y acá pues tenemos cinco caras, ya que son evidentes, ¿no? Esta persona que está mirando para allá, esta persona, persona adulta, mujer que está mirando para arriba, acá también y acá también. Mira, en la percepción eh, es rápida, es veloz. ¿Cuánto tiempo tú crees que te has demorado en ver la primera cara? Dice que no demoras más allá de 12, 13 milisegundos. O sea, al segundo lo divides
en 1000 partecitas de tiempo, y en las primeras 12 partecitas de tiempo, ahí estás viendo el primer estímulo. Es rápido, es veloz. Más te demoras en pestañear que en reconocer a un estímulo. ¿Y todos percibirán las mismas caras? No. Todos no perciben las mismas caras porque todos no tienen la misma subjetividad, todos no tienen el mismo conocimiento, las mismas creencias, las mismas expectativas, ¿no? Y algunos percibirán solamente 8 caras, otros 10, otros 12, otros 15, otras 15 caras, ¿no? Eh, ¿Y en la percepción interviene la memoria? Claro, pues que interviene la memoria en la percepción, por eso es que reconocemos, ¿no? Por eso es que reconocemos al estímulo. Muy bien. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar los siguientes tópicos. Sensación y percepción, tenemos que diferenciar, aunque es un proceso único, pero tenemos que diferenciar estos dos conceptos. ¿Qué es sensación y qué es percepción? ¿Cuáles son los factores biológicos que intervienen en la percepción? Estrictamente nos enfocamos en lo que son las sensaciones, factores psicológicos de la percepción, es decir, cómo nuestra mente organiza esa información de los estímulos para darle un significado, ¿no? ¿Y cuáles son las alteraciones de la percepción, tanto en las ilusiones como en las alucinaciones? Luego, el tema de atención y memoria. Los tipos de atención, ¿qué significa atender? ¿No? ¿Por qué debemos de educar nuestra atención? ¿No? Luego, la memoria. ¿Cómo es la dinámica de la memoria? ¿Qué etapas tiene la memoria? Luego, clases de memoria. Esto es muy importante, ¿no? Generalmente los alumnos siempre le dicen al profesor, profesor, ¿qué nos va a venir en el examen, profesor? Díganos. La fija, profe, ¿cuál es la fija? Acá hay una fija. Si ustedes logran diferenciar los tipos de memoria, porque tenemos varios tipos de memoria, nuestra memoria no es solamente un bolsón donde ahí tú puedes guardar todo como cajón desastre, rostros, conocimientos, ¿no? Anécdotas. No, hay varios bolsones de memoria. Si tú logras reconocer esos bolsones de memoria, ahí tienes una pregunta fija ya. Procesos de control, ¿qué la hace más eficiente a una memoria? El olvido y los trastornos que también tiene nuestra memoria, porque nuestra memoria no es perfecta. Entonces, empezamos, ¿no? Empezamos por sensación y percepción. Acá, chicos, hay que, si bien es cierto, es un proceso único, ¿no? Es un proceso único, pero hay que entender qué significa sensación, percepción, ¿no? Es dos fases de un mismo proceso. Hay que entenderlo como que son dos etapas de un mismo proceso. La primera etapa, la sensación. ¿Cuándo se presenta la sensación? La sensación se presenta cuando mis órganos receptores captan la información física del estímulo. Esta información que ven acá, la captan, ¿no? Y la conducen por los nervios sensoriales. Si es información visual, por el nervio óptico, ¿no? Y esa información que está siendo conducida por mis nervios, ¿no? Y está siendo procesada por esos nervios óptico, visual, táctiles, ¿no? Hasta antes de llegar a la corteza cerebral, se está produciendo la sensación. ¿Qué es la sensación entonces? La sensación es un proceso psicofisiológico de procesamiento ascendente cuando la información viaja del estímulo a la corteza cerebral. Pero la sensación no sabe qué cosa está captando. Por eso que dice que la sensación capta información bruta, física. No sabe exactamente lo que está captando. Por ejemplo, cuando tú estás mirando acá, a esta diapositiva, la sensación es cuando tú estás detectando tu retina, tus conos y batones, están detectando, solamente detectan qué cosa, líneas, puntos. Están detectando eso, pero no sabe qué significa esto, que acá dice proceso psicofísico. Eso no dice la sensación. La sensación es simplemente te está diciendo que está captando ondas luminosas y esas ondas luminosas están pasando por tu nervio óptico. Eso es lo que tú único te dice la sensación. Por eso cuando uno habla de sensación, habla de una sensación vaga, difusa, ¿no? Vaga, difusa.
Si, por ejemplo, tú estuvieras en clases presenciales y un compañero a tus espaldas quiere pedirte algo, pero no te quiere pedir en palabras, sino te presiona con el dedo en la espalda, ¿no? En ese momento tú captas una sensación. Tú sabes que algo te está presionando, una fuerza mecánica te está presionando tu espalda. Tú sabes eso, porque la estás sintiendo, pero no sabes con qué te está presionando, ¿no? Ahí se está produciendo una sensación, ¿no? Y para que se produzca una sensación se tienen que dar una serie de procesos. ¿Cuáles son? Acá tenemos, miren chicos, estos conceptos es clave que ustedes lo conozcan y lo dominen. El órgano receptor, umbral absoluto, la transducción y la adaptación sensorial. Estos conceptos son claves que se presentan ahí y tienes que conocerlos. ¿Qué es un órgano receptor? Un órgano receptor es aquel que tiene contacto directo con los estímulos, ¿no? El órgano receptor fragmenta la información en unidades de información, en pedacitos. Por ejemplo, si es una información visual, el órgano receptor es la retina. ¿Y en mi retina qué tengo? Conos y bastones. Millones de conos, millones de bastones tengo, ¿no? ¿Y qué hacen esos millones de conos y bastones? Captan información específica de ese estímulo visual. Si es una persona o si es un objeto, algunos conos captan, por ejemplo, formas de líneas verticales, otros de líneas horizontales, otros de líneas oblicuas en un ángulo de 90 grados, de 180 grados. Otros captan color, ¿verdad? Entonces fragmentan. Por eso que la sensación, chicos, cuando conduce la información, la conduce fragmentada en pedacitos de información. No las integra esa información. Por eso no sabe lo que está captando. Eso es lo que hace el órgano receptor. Fragmenta la información. Igual sucede con el gusto, con el olfato, ¿no? Pero para que esa información sea conducida por el nervio, por los nervios sensoriales, esa información del estímulo necesita que tenga un nivel de intensidad. Si no, no captamos a ese estímulo. Es decir, si yo entro a un ambiente de mi casa, al dormitorio de mi casa, y yo quiero saber si ese ambiente está bien iluminado, yo veo eh, la luz de ese ambiente. O miro el foco también de repente. No quiero ver si ese foco está prendido o está apagado. Miro el foco. Eh, pero si ese foco solamente tiene 1 watt de potencia, yo no podría saber. Está pasando un ambulante. Yo no podría saber si ese foco está prendido o está apagado en plena luz del día, porque yo no tengo ojo biónico, no tengo ojo biónico. Para saber si está prendido o apagado, ese foco tendría que tener una potencia, tendría que tener 15 watts, 20 watts. Con 25 watts ya me doy cuenta si está prendido o está apagado. De repente en la noche con 5 watts me daría cuenta, nomás si está prendido o está apagado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los estímulos tienen que tener una intensidad, ¿no? Para que mis órganos receptores lo puedan captar, si no, no lo captan, ¿no? Eh, si yo he salido de mi casa y estoy a 1 cuadra de mi casa y alguien me está llamando, ¿no? Si no tiene el volumen alto, yo no capto que me están llamando, ¿no? Porque no está dentro de mi umbral, ¿no? Es decir, esta relación, chicos, entre los órganos receptores y los estímulos ya ha sido estudiada por la psicofísica y nos ha dado estos conceptos que ustedes están viendo, umbral absoluto, transducción, adaptación sensorial, ya han sido estudiados, ¿no? Por ejemplo, otro contexto, hay animales que tienen un umbral absoluto más agudo que el ser humano, ¿no? Si nosotros compramos nuestro umbral absoluto en la vista con el águila nos gana. El águila ve su presa a 2 kilómetros. Si nosotros comparamos nuestro umbral absoluto del oído con los perros nos ganan. Un perro dice que 30 segundos antes ya se da cuenta que hay temblor.
porque ya ha captado las ondas vibratorias de la Tierra. Nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando se nos mueven las cosas. Recién ahí nos damos, después de 30 segundos. Pero el perro antes ya lo captó, porque su umbral absoluto del oído es más agudo. Igual, con el mismo perro, el mismo ejemplo, dice que tiene el olfato 1000 veces más potente que el ser humano. Su olfato es más agudo, su umbral absoluto es más agudo que la del perro. Incluso entre los mismos perros hay razas que tienen el umbral absoluto más agudo. A ver, la policía, ¿qué raza de perro utiliza para detectar droga? Lleva a esos perritos al terminal portuario, ¿no? Aduanas, y los sueltan ahí, y esos perritos están en los containers, ¿no? ¿No? Ahí está, Rafael, pastores alemanes, ¿no? Pastor alemán, claro, pastor alemán. Lógicamente que la policía los entrena también a estos perritos, ¿no? Los labradores también, efectivamente, ¿no? O sea, primero le da un poquito también de esa droga, que aprueben un poquito, que prueben un poquito. Después los ponen en abstinencia, ¿no? Y salen desesperados esos perros, ¿no? Entonces, pero sí tienen el olfato muy potente, ¿no? Ese es umbral absoluto, ¿no? La mínima intensidad que debe tener un estímulo para que yo lo pueda detectar. Si no, no lo detecto. No lo detecto. Ahora, esa información está en el órgano receptor. Para que esa información pueda ser conducida por el nervio, por los nervios, dice que tiene que presentar un fenómeno de transducción. ¿Qué es transducción? Cambio de fuente de energía. Ese estímulo de repente tiene una energía electromecánica, presión. Para que pueda ser conducida por el nervio, ¿no? Táctil, tiene que convertirse a una información electroquímica para que salten las corrientes eléctricas dentro de la, ¿no? De los nervios, ¿no? Electroquímica, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso? Proceso de transducción. Si no, esa información no se conduce por los nervios y no va a llegar al cerebro. Y uno no va a saber qué cosa, de qué se trata, ¿no? También ahí se da el fenómeno de la adaptación sensorial en la sensación. ¿Qué significa? Que los órganos receptores chicos se acostumbran a una fuente de estimulación. Es decir, si yo me he acostumbrado a una iluminación clara y luego voy a un ambiente donde es penumbra, al principio me choca, voy a ver todo oscuro. Sin embargo, si ya estoy unos minutos allí, el panorama se me va a aclarar porque me acostumbro a esa fuente de estimulación. ¿No? No sé si a ustedes les ha pasado, están en la calle en plena luz del día o en la noche con mucha iluminación, todo lo ven claro, pero quizás quieren ir hacia el cine y ya empezó la película. Entran a la sala de cine y eso que está en penumbra, ustedes entran a la primera, ya no es penumbra, sino es oscuridad. Todo es negro. Entonces tú te detienes un ratito, no tratas de sentarte inmediatamente porque puedes caer en la falda de una persona. Y sin embargo, pasan los segundos y todo comienza a aclararse, porque la retina se acostumbra a esa fuente de estimulación, ¿no? Y ya ven figuras, ¿no? Y así ocurre, ese es el fenómeno. A veces uno también se acostumbra a los olores, ¿no? Dice que en el Callao a veces hay harinas, fábrica de harina de pescado y uno se va acostumbrando a esos olores fétidos, ¿no? Y es como que no hay ningún tipo de olor, pero tú vas por primera vez y te das cuenta que sigue el olor ahí, ¿no? ¿No? Ahora, cuando esa información que está en la sensación entra a la corteza cerebral y a esa información tú la relacionas con tus recuerdos, con tus conocimientos, con tu experiencia, con tus expectativas, con tus creencias, con tus emociones, con tus miedos, las relacionas y le encuentras un sentido, entonces ahí ya se produjo una percepción. Tú dices, mira, esos puntitos que ha formado el profesor en la pizarra es un triángulo equilátero, el profesor de geometría, es un triángulo equilátero. Ya se produjo la percepción. Por eso dice que la percepción es un proceso psicológico que tiene un procesamiento descendente, o sea, la información viaja desde la corteza al estímulo, de la corteza al estímulo, y depende de tu perspectiva, depende de tus conocimientos. Entonces tú dices, esa figura que yo estoy viendo es un 6. No, dice, no es un 6, es un 9. Es un 9.
¿no? Porque lo estás viendo con tu subjetividad ya. Un árbol no es visto de igual manera por un botánico, por un carpintero que ya está viendo tablas, ya está viendo muebles ahí en ese árbol, por un ecologista, por un agricultor. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque si fuera lo mismo, todos veríamos iguales, pero no todos vemos iguales al mismo estímulo, ¿no? Entonces ahí ya se produjo la percepción. ¿Cuánto tiempo demora todo este proceso? ¿No? 12 milisegundos, 13 milisegundos, es rápido, veloz. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí está la diferencia entre sensación y percepción. Ahora, vamos a estudiar los tipos de sensación que existen. O sea, cómo nuestro cuerpo capta la información del estímulo. Y hay, dice, como 30 sistemas sensoriales, pero nosotros vamos a estudiar 8 nada más. Y de estos 8, chicos, yo les pido que ustedes presten atención a estos 3 últimos. Porque en psicología a ustedes les van a preguntar para que puedan diferenciar estos 3 últimos. Nunca ha venido una pregunta en el examen para que ustedes diferencien la visión, la audición, la sensación cutánea. Pero sí les ha venido preguntas para que diferencien cuándo es una sensación sinestésica, cuándo una vestibular y cuándo una sinestésica. Es así. Por eso presten atención a estas 3. Miren, la visión ya sabemos, ¿no? ¿Quién es el órgano especializado en captar movimiento, color, formas? La retina. ¿Y qué hay en la retina? Conos y bastones. Millones de conos, millones de bastones. Ellos captan esa información. ¿Y dónde interpretan? En la corteza cerebral. ¿En dónde? En el lóbulo occipital. Ahí interpretan. ¿Y qué interpretan? Todo lo que es forma, todo lo que es profundidad, movimiento, color, ¿no? La audición en el órgano de Corti, en la cóclea, en el oído. ¿Dónde se procesa? En el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal yo sé que lo que se ha caído allí es una moneda, es una llave, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos? Sonidos, notas, ruidos, ondas vibratorias. La cutánea, las terminaciones nerviosas que están en la piel. ¿Dónde se interpreta? En el área somatosensorial. ¿Y dónde queda el área somatosensorial? Lóbulo parietal. Acuérdense, homúnculo de Penfield, somatosensorial, homúnculo de Penfield, somatosensorial. ¿Qué interpreto ahí? ¿Qué estímulos? La presión, el dolor, temperatura, textura, la olfacción, silos olfatorios que están en las fosas nasales. Tenemos más de 1000 tipos de silos olfatorios para detectar más de 1000 tipos de olores. ¿En dónde? En el rinencéfalo. La gustación, las papilas gustativas, ¿no? ¿Que están en dónde? Esparcidas en la lengua. Y también están especializadas. Hay papilas gustativas que detectan solamente lo dulce, otro lo amargo, otro lo salado. Los catadores ya saben, ¿no? Ese catador de vino quiere saber si ese vino es muy dulce o no está tan dulce. ¿Dónde se lleva esa sustancia? ¿Dónde están las papilas gustativas de lo dulce? Están en la punta de la lengua. Ahí están las papilas gustativas de lo dulce. En cambio, las papilas gustativas que detectan lo amargo están en la parte dorsal del fondo de la lengua. Ahí está, ahí se saborea mejor lo amargo de un cafecito, ¿no? Bien, ahora lo interesante, los 3 tipos de sensaciones que les había hablado. La sensación sinestésica. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy experimentando una sensación sinestésica? ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando tus músculos, tus articulaciones, tus tendones te dan información de movimientos y segmentos de tu cuerpo. Cuando segmentos de tu cuerpo se ponen en movimiento. Por ejemplo, yo flexiono mis brazos, miren así, flexiono mi brazo, ahí estoy teniendo una sensación kinestésica o sinestésica. ¿Quién me da esa información? Acá, los músculos, los tendones. La muñeca, cuando hago así, sensación sinestésica. Estoy sentado, ya estoy incómodo con esta postura, ¿no? Estoy incómodo. Entonces recojo mis pies o estiro mis pies. Estoy teniendo una sensación sinestésica o kinestésica, ¿no? Es decir, estoy detectando movimientos de segmentos de mi cuerpo. Esa es la sensación kinestésica. En cambio, la sensación vestibular o laberíntica es cuando yo detecto movimiento de todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo se mueve, ¿no? Se mueve, este,
en función de coordenadas espaciales, ¿no? Cuando mi cuerpo se mueve hacia arriba, tengo una sensación vestibular. Se mueve hacia abajo, sensación vestibular, ¿no? Y eso me doy cuenta cuando me subo a un ascensor. Yo con los ojos cerrados sé que ese ascensor está subiendo o está bajando. No necesito abrir los ojos. ¿Por qué? Porque hay un órgano que me da esa información. Dice que en el oído interno tenemos unas partículas como forma de cristales de hielo que se llaman otolitos. Tenemos más de 1000 tipos de otolitos que se mueven. Muevo mi cabeza, se mueven mis otolitos. Subo con todo mi cuerpo hacia arriba, se mueven mis otolitos, ¿no? O sea, me da información si subo o bajo. Si estoy en un auto, con los ojos cerrados me doy cuenta si ese auto avanza o retrocede. Avanza o retrocede, con los ojos cerrados, ¿no? Porque esa sensación vestibular laberíntica. Si me dicen camina en línea recta, yo camino en línea recta y no pierdo el equilibrio. Pero si a mí me dicen antes de caminar en línea recta, mueve tu cabeza, gírala 20 veces. Así, miren, girando mi cabeza 20 veces. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo mis otolitos. Y después me dicen camina a ver por esa línea recta. ¿Voy a caminar con equilibrio? No, voy a perder el equilibrio, ¿no? ¿Quién coordina eso? El tronco encefálico. Tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y luego tenemos la sensación senestésica u orgánica, que es la que me permite a mí darme cuenta del movimiento de mis órganos internos, todo lo que está dentro de la musculatura lisa, ¿no? Es decir, esa capita que me conecta con mi corazón, con mis pulmones, con mis riñones, con mi estómago, con mi vejiga, con mis intestinos, me conecta con todo eso. O sea, cuando yo siento que ya son las 2 de la tarde y tengo esa sensación de hambre, sensación senestésica, ya 4 horas y que no voy al baño, tengo ganas de miccionar, sensación senestésica. O de repente, mi corazón comienza a palpitar con fuerza, me da taquicardia, sensación senestésica. A la sensación senestésica también se le llama sensibilidad profunda. ¿Por qué? Porque detecta esos movimientos de los músculos, ¿no? Cuando se me adormecen. O sea, me entra un hormigueo en los músculos, ¿no? O de repente, miren chicos, ya son las 10, 11 de la noche y me entra un relajamiento, mi cuerpo se relaja, se pone flácido, se suelta mi cuerpo, relajamiento, esa sensación rica que ya te vas a dormir, esa sensación senestésica o sensibilidad profunda, ¿no? Cuando tengo esa sensación de vómito también, ¿no? Esa sensación senestésica. Acá está de repente más claro, con imágenes, para poder diferenciar. ¿Cuál es la actividad que es rica en experiencia de sensaciones kinestésicas o sinestésicas? La gimnasia. La gimnasia, ¿no? Eh, Cuando haces esa postura del cisne, ¿no? Así, en pie, ¿no? Sensación sinestésica. La vestibular. ¿Cuáles son esas experiencias ricas en sensaciones vestibulares laberínticas? Los juegos mecánicos. ¿Cuántas veces de niño tú has ido, por ejemplo, al columpio, a las sillas voladoras, esas que dan vueltas, la montaña rusa, ¿no? Esa sensación vestibular o laberíntica, ¿no? Qué rica sensación que se siente ahí, ¿no? Y las personas tienen diferentes umbrales también para estas sensaciones. No sé si tú te has dado cuenta, hay personas que con 4 vueltas que le dan a la silla voladora ya se marean, quieren arrojar hasta el desayuno, la comida de ayer ya. Sin embargo, hay otras personas que tienen más tolerancia a estas sensaciones. Ya les han dado 20 vueltas en las sillas voladoras y todavía están bien prendidos ahí. Sigue, 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 ¿no? Porque tienen más tolerancia a ese tipo de sensaciones, ¿no? Esa es la sensación vestibular. Cuando, qué rico, yo recuerdo cuando estaba en el campo, en una hamaca, amarrada esa hamaca en esos 2 extremos, en 2 árboles, balanceándome. Sensación vestibular, ¿no? En un columpio. ¿Se acuerdan alguna vez ustedes se han balanceado un columpio?
cuando por inercia, sentaditos ya después que han cobrado impulso, después ya que han cobrado impulso, y están sentaditos por inercia, el columpio se balancea hacia arriba de un extremo a otro, ¿no? En el aire. Qué rica sensación, esa sensación vestibular, ¿no? Y la senestésica, mira, qué interesante. Eh, John Mesco nos dice, profesor, y el yoga, la meditación, ¿no? La meditación te produce sensación senestésica, el relajamiento, tu cuerpo se relaja. O sea, por ejemplo, mañana es el examen, ¿no? Y estás con el cerebro encendido, estás con los músculos tensos, duros. Acá esto es granito, te rebota todo esto, ¿no? Y estás con el cerebro encendido, no puedes dormir, ¿no? Empieza el yoga, la respiración, tomar aire, ¿no? No pensar en nada, conectarte con tu sensación y sentirte que tú eres un globo, sentirte que tú eres un globo. Estás teniendo una sensación bien rica. ¿Cómo se llama esa sensación, John? Que inmediatamente ya tu mente vuela y ni eres consciente que está volando, está con puras imágenes y plum dentro del sueño, dentro del sueño. ¿Cómo se llama esa sensación? Los leo. No, esa no es sinestésica. Ahí no estás en movimiento, estás echadito ahí ya, estás echadito. Y tus músculos se están relajando, se están soltando con la respiración. Ahí está, muy bien, Nicole. Esa es sensación sinestésica. Muy bien, Aurora, excelente. Hagan eso, no, no pueden dormir. Respiración diafragmática, tomar aire, llevarlo no al pecho, sino al estómago y soltarlo por la boca. Y tus músculos se relajan. Una vez que tus músculos se han relajado, tu mente se conecta con el cuerpo. Cuando tu mente se conecta con tu cuerpo y no estás pensando en otras cosas, ¿no? Te entra la relajación y te entra el sueño. Ya, pum, te dormiste. Sensación senestésica. Muy bien, Jack Neal, sensación senestésica. Ahora, la psicología nos dice, ¿y cómo realmente nosotros percibimos? Nosotros percibimos, dice la psicología, mediante dos modelos. La psicología tiene dos modelos. Un modelo antiguo que está planteado por la Gestalt y un modelo actual, moderno, que está planteado por el reconocimiento de forma. Ese es otro modelo que viene de la psicología cognitiva, ¿ya? O sea, son dos modelos. Vamos entonces por el primer modelo, el que nos dice la Gestalt. La Gestalt es una teoría cuya denominación, el término Gestalt, significa forma, configuración, totalidad. La Gestalt nos dice que cuando nosotros vemos un estímulo no lo vemos como elementos aislados, sino lo vemos como una unidad, como una totalidad, como una forma. Por eso que su principio máximo de ellos es que el todo es mucho más que la suma de sus partes, es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Y ellos dicen que nosotros tenemos una tendencia a organizar toda la información de los estímulos. ¿Y cómo es esa tendencia? Mediante leyes, mediante leyes. Y plantea que hay tres leyes, cómo organizamos todos esos estímulos para darle un sentido, para darle una interpretación. La ley figura a fondo, la ley de totalidades perceptivas y la ley de agrupación de estímulos. Son tres leyes. ¿En qué consisten? Primero, figura a fondo. Esta ley dice que cuando nosotros tenemos un campo perceptivo, ya sea puede ser visual, estamos viendo una persona, o auditivo, estamos escuchando el trinar de unos pajaritos, en ese campo perceptivo hay dos elementos. Hay una figura que destaca, que sobresale, que es el foco de tu conciencia, pero también hay un fondo, y ese fondo es elemento que está en el contorno, vago, impreciso, indefinido. Hay esos dos elementos. Es como si yo te preguntara, mira, en esta figura de acá, a primera impresión, ¿qué es lo que ves allí? A primera impresión, ¿qué es lo que ves? A ver, leo sus respuestas.
Un perro. Nicole ya vio un perro. Nicole vio un perro, ¿no? Hay otros que ven un gato también, perro, gato, y otros ven acá un conejo. Entonces, para esas personas que vieron, como en el caso de Nicole, un perro, el perro es la figura, es lo que destaca. Ah, Valeria vio el gato, ¿no? Ya Valeria vio el gato. Esa es la figura, Valeria, lo que tú ves a primera impresión. Y Dagny ya vio perro, gato y conejo. Esa es la figura. Sin embargo, chicos, acá también hay otros elementos, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí, profesor? Mira, ¿qué ves ahí? Mira bien, ¿solamente hay perro, gato y conejo? No, en el perro tú ves una familia. Tú ves ahí, por ejemplo, a una mujer, la carita de la mujer, la carita del papá y la del bebito, ¿no es cierto? Ve la del bebito, ¿no? Entonces, ya la familia ya no es fondo en este caso, la familia ya es figura, porque pasó a ser figura destacada. Y el perro pasó a ser fondo ya. Por eso dice que la relación figura-fondo es una relación reversible, reversible. Lo que en un momento fue figura pasa a ser fondo. Lo que fue fondo pasa a ser figura. Igual sucede con el gato. Acá ya sí ves pareja, ¿no es cierto? Acá ves al hombre y acá ves a la mujer, ¿verdad? A la parejita. Ya no ves al gato, ¿no? Y acá igualito, ¿verdad? Entonces, así vemos nosotros, así vemos. Luego tenemos la ley de totalidades perceptivas o pregnancia. Esta ley nos dice, chicos, que nosotros tenemos una tendencia natural a ver los estímulos, así sean estímulos vagos, imprecisos, ambiguos, nosotros lo vemos de una forma sencilla, básica y simétrica, y le encontramos un sentido. Le encontramos nosotros una interpretación simple, no nos complicamos. ¿Sabes qué cosa significa pregnancia? La buena forma. Siempre le encontramos la buena forma. ¿Cómo así? ¿No? De esta manera. Mira, pese que acá tú ves un texto donde hay solamente letras y números, sin embargo tú no vas a ver letras y números, sino tú vas a ver ahí palabras y vas a comenzar a leer porque vas a hacer pregnancia y dirás, este mensaje, ¿no? Acá dice, este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia. ¿Ves? Le estás encontrando la buena forma. Pese que ahí hay números. Le estás dando una interpretación, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama eso? Pregnancia. Igual sucede acá, ¿no? Acá no ves tres aves que están volando. Inmediatamente tú ves ahí el rostro de una, ¿no? De una persona. ¿Por qué? Porque en la percepción, chicos, mucho interviene también la subjetividad de las personas. Cuando tú ves las nubes en el cielo, ¿no? No ves nubes. De repente ves la silueta de un animal, la figura de una persona. ¿Qué estás haciendo ahí? Pregnancia, pregnancia. Le estás encontrando la buena forma. No sé si tú has visto, a veces nosotros vamos al médico y el médico ya nos da el diagnóstico y nos dice, vas a tomar esto, ¿no? Y nos da la receta. Pero cuando salimos y queremos leer, ese médico tiene la letra más horrible y no sabemos qué dice ahí, qué tenemos que comprar. Pero vamos a la farmacia y le entregamos a la química farmacéutica y la química farmacéutica hace pregnancia. Inmediatamente con esas letras horribles dice, no, acá te estás recetando paracetamol de 400. Acá te está recetando loratadina, te está recetando. ¿No? No, ibuprofeno te está recetando acá. ¿No? ¿Qué cosa ha hecho él? Pregnancia, la buena forma. O sea, tenemos una tendencia natural a encontrarles un buen sentido a los estímulos. Así estos estímulos sean vagos,
indefinidos, ¿no? Luego viene agrupación de estímulos. Agrupación de estímulos significa, chicos, que acá hay principios también dentro de esta ley. Una es cierre o completamiento, la otra es semejanza, otra es proximidad y otra es continuidad. ¿Qué significa cierre? Es la esencia de la gestal, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos un estímulo, así el estímulo esté incompleto, nosotros vemos una totalidad. Si yo veo una silla que le falta una pata, para mí sigue siendo silla. Sigue siendo silla. Así le falten dos patas, sigue siendo una silla, ¿no? Porque tenemos esa tendencia natural a completar, a cerrar la gestal. Semejanza. Todos aquellos estímulos que tienen las mismas características, en este caso, por ejemplo, mira, círculos blancos, ¿no? Círculo blanco. ¿Qué cosa veo ahí? Yo le doy un significado. Esto es un triángulo. Esto es un triángulo. Acá también tengo un triángulo, porque le doy un significado por su semejanza. Acá también tengo un triángulo. Y acá ya sí, por su semejanza de estas líneas, de estos círculos negros, ya lo veo como una línea, ¿no? Lo veo como una línea. La ley de proximidad también. Esta ley nos dice que todos aquellos estímulos que están cerca, próximos entre sí, le doy un sentido. Por ejemplo, acá yo ya veo un triángulo, ¿no? Acá yo ya veo una constelación. Veo una constelación, ¿no? Los publicistas, los pintores saben de estas leyes. Por eso que ellos dan algún efecto para que tengan un efecto visual, ¿no? Acomodan los estímulos para que tengan un efecto visual, ¿no? Y continuidad significa que todos estímulos que tienen un patrón, una orientación, ¿no? Le damos también un sentido. Acá, por ejemplo, miren chicos, están viendo que son barras negras, sin embargo están cortadas por líneas blancas, ¿no? ¿No? Y estas líneas blancas ya tienen una orientación, tienen un patrón, una continuidad, ¿no? Y ya la vemos como líneas fragmentadas negras en forma paralela, ¿no? Le encontramos esa orientación. Entonces, de esa manera, con estas leyes llegamos a percibir los estímulos, dice la Gestal, ¿no? Sin embargo, últimamente ha surgido un nuevo modelo en psicología que se llama reconocimiento de formas. Y este modelo dice que la percepción es básicamente un proceso donde la memoria juega el rol fundamental. La memoria, todo es memoria. ¿Y por qué plantea este modelo de reconocimiento? Porque la psicología lo ha tomado de la informática. Viene de la informática, de la psicología cognitiva. La informática ha tenido grandes avances. Entonces dice, similar o análogamente a los procesos que se producen en la informática, ¿no? Que es básicamente la computadora, la memoria, todo se trabaja con memoria, igualito nosotros percibimos de esa manera utilizando la memoria. ¿Cómo así, profesor? Te pongo un ejemplo. Eh, si tú sales de tu casa y a 2 cuadras ves que se acerca una persona, ¿no? ¿Cómo se da la percepción? Dice que tú captas la imagen de esa persona y con esa imagen de esa persona te vas a tu banco de datos, a tu archivo mental. Y en tu archivo mental hay copias, ¿no? Hay copias y vas a contrastar con lo que tienes almacenado ya ahí. Y si coincide, inmediatamente vas a identificar, vas a percibir, ¿no? Así se da la percepción, dice el reconocimiento de forma. Sin embargo, este modelo tiene sus diferencias, porque algunos establecen que esa contrastación es diferente, no es igual en todas. Hay diferencias, cómo se contrasta con lo que tienes almacenado. Por eso que surgen 3 teorías. ¿Cuáles son? Igualación a una plantilla, a un patrón, prototipos o geones y análisis de características o de rasgos. Cada uno plantea que esa contrastación se hace de manera diferente. Por ejemplo, igualación a una plantilla dice
que en nuestro banco de datos nosotros tenemos millones de imágenes copia. Por cada estímulo de la realidad externa, en nuestro banco de datos, en nuestro almacén mental, tenemos una copia de esos estímulos, una copia. Y están clasificados ahí por categorías. Es como un supermercado, igualito. Es decir, en un supermercado tú vas, ahí está sección carne, sección detergentes, sección abarrotes. Para identificar un estímulo, ves a una persona que se acerca a cuadra y media, saca la imagen, te vas sección amigos. ¿Está acá? No está. Sección compañero de trabajo. ¿Está acá? Sección compañero de trabajo. No está. Sección familia. Sección amigo de barrio. Acá está. Sección amigo de barrio. Acá está. ¿No? Es decir, te has ido categoría por categoría, uno por uno, te has ido comparando. Eso es lo que dice la igualación a un patrón, una plantilla. Es como cuando em, la policía quiere identificar a alguien que ha cometido un delito, se va a la escena del delito, saca la huella y luego con esa huella la compara, porque no hay dos huellas iguales entre las personas, con el banco de delincuentes que tiene ahí, quién ha sido, ¿no? Y la contrasta, igualito, es lo que dice la teoría de igualación a un patrón, ¿no? En cambio, la teoría de prototipos o geones dice, chicos, que en nuestro banco de datos, en nuestro archivo mental, no tenemos millones de imágenes copias de los estímulos, sino lo que tenemos son 3 docenas de modelos de prototipos. ¿Por qué prototipos? Porque son figuras geométricas, figuras tridimensionales. No son figuras bidimensionales, sino tridimensionales. Los geones, ¿cuáles son estos modelos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cómo reconocemos? Porque juntamos estos modelos y podemos identificar si es una persona, si es un objeto, ¿no? Lo identificamos. Acuérdate que esto viene de la teoría de la informática. Y la informática pues tiene avances, ¿no? Por ejemplo, un constructor te quiere vender un departamento. Tiene el lote, no lo ha construido. Recién tiene el lote. Sin embargo, ya vendió los 18 pisos de y todos los departamentos. ¿Por qué? Porque al comprador, al cliente le ha enseñado cómo va a quedar su departamento. ¿Y cómo ha armado virtualmente su departamento? Le enseñó, mira, así va a quedar tu sala, tu cocina va a ser una cocina abierta, ¿no? ¿Cómo ha hecho ese departamento? ¿No? Con moldes. O sea, el mismo molde del piso es para la pared, el mismo molde para la pared y el piso es para el techo, ¿no? Con moldes. Y va armando el departamento, ¿no? Entonces dice, no necesitamos tener millones de imágenes copias. Con 3 docenas, con eso rapidito reconocemos a un estímulo, ¿no? Luego tenemos análisis de características o de rasgos. Esta teoría dice, chicos, que nosotros no necesitamos todo el estímulo, no necesitamos toda la imagen copia. ¿Qué necesitamos? Solamente centrarnos, enfocarnos en características, en rasgos, en detalles. Cuando vemos una persona a cuadra y media, yo solamente me voy a fijar la forma como camina. ¿Cómo camina? ¿De forma rígida, como soldado? ¿O camina balanceándose como si fuera un patito? En eso nomás me voy a enfocar. Y con eso yo saco, porque yo ya contrasto con las personas que caminan así, en un detalle. O de repente no me fijo en la forma como camina, me fijo en su estatura. ¿Es alto, flaco o es bajo, chaparrito? ¿No? Esta teoría más o menos dice que es el mismo procedimiento que utilizan el caricaturista. Un caricaturista, para transmitir el nombre del personaje que está dibujando, no dice yo soy fulano de tal, ¿no? Simplemente haciendo un procedimiento, el lector rápido lo reconoce al personaje que ha dibujado. ¿Qué es lo que hace generalmente el caricaturista? A ver, lo leo. Para que reconozca al personaje, el lector, el caricaturista, ¿qué hace? A ver, chicos. Por ejemplo, mira, ve, hoy juega nuestra selección, ¿no es cierto? Perú contra Colombia. Y ahí está, tiene que jugar un rol y no ser tan lento, Gareca, ¿no? Ahí está, muy bien, Patricia. ¿Qué hace el caricaturista? Patricia nos dice, exagera los rasgos, profesor. Efectivamente, exagera los rasgos. Yo quiero dibujarlo, que ustedes reconozcan a Gareca. ¿Cómo lo dibujo a Gareca? ¿No? ¿No?
lo hago con su melena, pues, ¿no? Dorada ahí, ¿no? Su rostro pálido, chupado, ¿no? Como una calavera, le hago una calavera en vez de rostro, ¿no? Ya tú dices, es careca, ¿no? Exagera los rasgos, como dice Nicole, ¿no? Como dice acá Agnel también, Quispe. Entonces, así reconocemos, así identificamos, ¿no? Entonces, tienen sus diferencias estas teorías. Todos dicen que interviene la memoria, todos están de acuerdo que interviene la memoria. Todos dicen que contrastan con los estímulos que tenemos dentro de nuestro banco de datos. Todos dicen eso, pero tienen sus diferencias, ¿no? Tienen sus diferencias. Ahora, nuestra percepción no es perfecta. Nuestra percepción no es perfecta. Tiene errores, ¿no? Y esos errores o alteraciones se llama ilusión y alucinaciones, ¿no? ¿Qué es una ilusión? La ilusión se presenta cuando hay un estímulo al frente, pero lo distorsionamos a ese estímulo. ¿Por qué lo distorsionamos? Por el efecto de cómo está presentado ese estímulo, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, si yo estoy caminando por un desierto, ¿no? Y a lo lejos, por el efecto de los rayos solares, ¿no? Y el calor, ese vapor que emana, el vapor que emana las arenas, ¿no? Dice que hace un efecto como que a lo lejos yo voy a ver que no hay rayos solares, no hay por el efecto de la refracción, yo voy a ver agua ya, ¿no? Yo voy a ver agua. O sea, por una deformación de las condiciones físicas del estímulo, yo veo agua. Ahora, si hay una influencia de mi subjetividad, es decir, yo soy una persona que hace un día no tomo agua y estoy caminando por el desierto y tengo esa necesidad de agua, entonces por esa tendencia subjetiva voy a distorsionar también al estímulo y voy a querer ver que ahí ya veo una laguna, ¿no? ¿No? Igual sucede con esto. Yo te pregunto, de estas dos figuras, la A y la B, ¿cuál de ellas tiene la línea central más larga? A ver, ¿cuál de ellas tiene la línea central más larga? ¿Es la A o es la B? Los leo. Ya, para Abigail, la A. Es la que tiene la figura, la línea central más larga, ¿no? Para Michelle Quinteros es la A también, ¿no? Quiero decirles, Abigail y Michelle, que ustedes han experimentado una ilusión, han deformado al estímulo, porque las dos líneas centrales, tanto la A como la B, son iguales, sino que a propósito se ha deformado por el contexto. Es decir, en la figura A le hemos puesto las líneas extremas para afuera y le ha dado esa sensación de que tiene esto más, es más larga. En cambio, en la figura B, las líneas extremas le hemos puesto para adentro, mira, para adentro. Y la ha angostado a la línea central. Nos ha dado esa sensación, ¿no? Pero es una deformación. Por lo tanto, es una ilusión, ¿no? No sé si ustedes han visto casos de ilusión en la vida cotidiana, las famosas parejas disparejas. No sé si conocen de parejas disparejas, en donde tú ves una parejita de enamorados donde la chica es alta y él parece que fuera un enano, ¿no? O sea, que le lleva medio metro, le lleva. O si no, de repente la chica es guapa, hermosa, simpática, parece Miss Perú, ¿no? Y él es un mostricuco a su lado, ¿no? ¿No? Pero caramba, muchas veces estas situaciones obedecen a una ilusión. ¿Por qué? Porque a ese chico lo sacas de ese contexto de una chica alta y lo pones solito, en realidad tiene una estatura mediana, tiene una estatura mediana, pero lo pones al lado de una chica alta, ya él no parece de estatura mediana, sino parece un hongo, ¿no? Ya parece un hongo, parece un renacuajo, ¿no? Ese es el efecto de la ilusión, pues, ¿no? Ustedes no han visto, chicos, que muchas veces en la radio, en la televisión, las figuras, ¿no? Que hacen show, siempre quieren rodearse de otra persona un segundo, ¿no?
que comete errores, que no brilla mucho, para que eso las haga aparecer a ellas, a esas figuras con mayor protagonismo, ¿no? Nunca se rodean de alguien con la misma habilidad, ¿no? ¿No? Para dar esa impresión que son grandes, ¿no? Para producir ese efecto, pues, ¿no? Trabajar con la ilusión, ¿no? Bien. Luego tenemos la alucinación. La alucinación ya se presenta cuando no hay ningún estímulo al frente y yo percibo personas, escucho cosas, ¿no? Y no hay nada al frente, no hay ningún estímulo. Acá sí había estímulo, acá no hay estímulo. Por ejemplo, esta persona que consumen drogas, consumen alcohol, ¿no? Los famosos delirium tremens, esas personas que consumen tanto alcohol que se intoxican y al final padecen de alucinaciones, ¿no? Ese que ha consumido drogas se tira del tercer piso pensando que abajo es una piscina, ¿no? Había un rockero, Charly García, que se tiraba por consumir droga, ¿no? Se tiraba de segundo piso, se tiraba el hombre, ¿no? Las personas que padecen enfermedades psiquiátricas también, ¿no? Especialmente el esquizofrénico. El esquizofrénico lo que tiene son más alucinaciones auditivas, alucinaciones auditivas. Yo tenía un vecinito que tenía esquizofrenia y estaba descompensado, es decir, no estaba con tratamiento. Y un día me comentó que se había ido a la comisaría a hacerle una denuncia. ¿A quién? ¿A quién le has hecho una denuncia? Al diablo. ¿Y por qué le has hecho una denuncia al diablo? Porque el diablo está que me amenaza. Me dice, si yo no lo golpeo a mi papá, él lo va a matar a mi papá, ¿no? Entonces, para que el diablo, en su razonamiento, para que el diablo no le pegue a mi papá, yo tengo que meterle su puñete. Y efectivamente, el vecino, su papá me decía, sí, ya me ha dado 3 puñetes ya. Claro, pues vecino, le digo, ¿cómo está teniendo alucinaciones? Tiene que controlarlo, tiene que llevarle a su control, ¿no? O sea, esa es alucinación, ¿no? No hay ningún estímulo al frente, pero ven cosas, las personas ven cosas. ¿Quiénes más tienen alucinaciones? Las personas con Alzheimer, con demencia senil. Ese abuelito de 80 años, 75 años, 70 años, ese abuelito la está celando a la esposa. La esposa, otra abuelita que a la justa se mueve, se para, ¿no? De su asiento. El abuelito, tú me engañas, tú me estás engañando, ¿no? Esa es demencia senil. Esa es demencia senil. Estás teniendo alucinaciones ese abuelito, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, ya en su grado más avanzado también comienza las personas a tener bastantes alucinaciones, ¿no? Bien, entonces, hasta acá está, espero entendido, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no ha quedado claro de la anterior semana? Plantéenla, por favor, no se queden callados. Yo los estoy leyendo, ¿ah? ¿No? Y como les decía, hay que participar porque si no nos aburrimos. Se aburren ustedes, yo no recibo retroalimentación, yo también un poco me llevo a aburrir, pierdo el entusiasmo y ya no transmito energía, ¿no? Y ya voy leyendo, nada más leyendo, ¿no? Y de eso no se trata. Ya, correcto. Muy bien, John, gracias. Profesor, ¿una imaginación es una alucinación? Ya, muy buena pregunta, ¿no? En el, en el caso de la, de la imaginación, no podríamos hablar de una eh, alucinación, ¿no? Porque en la imaginación es un proceso consciente, ¿no? Es un proceso consciente, tú te estás dando cuenta de eso. En la alucinación no hay conciencia de eso, ¿no? O sea, ahí está la diferencia entre imaginación y alucinación, el nivel de la conciencia que uno tiene, ¿no? Sobre esa imagen o sobre esa escena, ¿no? El nivel de conciencia es lo que permite diferenciar si es una imaginación o si es una alucinación, ¿no? Muy bien, entramos entonces al tema de atención y memoria. Miren, nosotros no somos conscientes como personas
pero a cada instante de nuestra vida, en cada segundo de nuestra vida, a nuestro cerebro y a nuestra mente está ingresando cantidad de información sensorial, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, te llega información visual, información auditiva, información sinestésica, cómo estás sentado, información senestésica, si tienes hambre, no tienes hambre, ¿no? O sea, cantidad de información. Sin embargo, el cerebro, la mente no puede procesar conscientemente tanta información. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Dice que el cerebro lo que hace es filtrar, cribar. ¿Qué información es relevante para lo que estoy haciendo? Es decir, en estos momentos que yo estoy prestando atención al curso de psicología, ¿no? ¿Qué es relevante? ¿Centrarme en la incomodidad de mi cuerpo? ¿En el hambre que siento? ¿En el aburrimiento que estoy sintiendo? ¿O centrarme en lo que está diciendo el profesor? ¿Qué es lo relevante? ¿Quién hace ese papel? ¿Quién hace ese rol de filtro? La atención. Y no solamente, chicos, hace ese papel de filtro, de ordenar la información del estímulo externo, sino también del estímulo interno. La atención organiza nuestros procesos internos, cognitivos. Por ejemplo, en el caso de John, ¿no? Mira cómo estaba relacionando. Cuando le hablaban de alucinación, se acordó también qué relación hay con la imaginación. ¿Quién crees que orientó, ¿no? Relacionar de esa manera esa información? La atención. Porque en el caso de John y de muchos más presentes, tienen una atención activa de la clase. Ellos están comparando, contrastando la información, ¿no? ¿Y quién está dirigiendo todo ese proceso? La atención. Por eso que los estudiantes, para que puedan aprender mejor, tienen que educar su atención, tienen que disciplinar su atención, ¿no? Y no tener una atención inquieta, hiperactiva, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es atención? Un proceso de filtración, de selección de información relevante. Eso es atención, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de atención? Ahí tenemos. Según su interés, hay dos formas de clasificarla. Según su interés y según la actitud del sujeto. Según su interés, atención sostenida, selectiva y dividida, ¿no? La atención sostenida, ¿sabes cuál es? Es lo que tú llamas concentración. Concentración, lo que yo te estaba hablando, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puedes mantener en una actividad? ¿Cuántos minutos? Se espera que una persona se mantenga en una actividad sin distraerse 20 minutos. Ya después de 20 minutos, aunque sea te distraes 30 segundos. Pero la atención sostenida hay que educarla. Hay que educarla. Eso no aparece como magia en nosotros, ¿no? Y tú te has dado cuenta que tu atención sostenida, la que tenías en el colegio, con la que tienes ahorita, ha mejorado. Te concentras más, te enfocas mejor, ya no te distraes tanto, ¿no? Porque uno a la atención, mientras más se involucre, haces tu esquema, tu resumen, comparas, relacionas. Cuanto más la eduques a tu atención, entonces mejor vas a aprender, porque vas a relacionar, vas a comparar, ¿no? La atención sostenida es al que expresa ese médico cirujano que está, neurólogo que está operando un tumor, extrayendo un tumor de un cerebro, ¿no? Y está 2 horas ahí concentrado en la operación, ¿no? Esa es atención sostenida, ¿no? Y la selectiva se presenta cuando tú tienes 2 o 3 estímulos al frente, pero descartas a los dos y te interesas y te enfocas en uno, como lo está haciendo esta señora, ¿no? Que está escogiendo de repente la verdura, no sé, más madura o la menos madura y se está enfocando en el color para poder sacarla, ¿no? ¿No? Entonces, diferenciarla, discriminarla, ¿no? Y descarta al resto y solamente se enfoca en una. Esa es la atención selectiva. Y la atención dividida, ya tú la conoces. Cuando la persona se puede enfocar en 2 o más actividades a la vez, simultáneamente, ¿no? Paralelamente, acuérdate, hemisferio derecho, utiliza su hemisferio derecho, ¿no? Y en eso son muy hábiles las chicas, las mujeres, ¿no? ¿No? Yo te hago una pregunta. Un alumno
¿podrá estudiar y escuchar música a la vez? ¿Qué dices tú? Un alumno, ¿podrá estudiar y escuchar música a la vez? Ah, Javier dice, sí. Javier dice, sí. Cuando estudio, escuchando música. Nicole, sí. Abigail, sí. Ajá. Janet, sí. Pero el sí, chico, tiene que ser condicional, ¿ah? No es un sí a rajatabla, ¿no? ¿Por qué? Porque depende la atención sostenida, depende del tipo de tarea que tú estás haciendo, si esa tarea es fácil o no es fácil. Y depende de los recursos, la pericia, la habilidad que tú tengas para hacer esa tarea, ¿no? Por ejemplo, te doy un caso. Mira, los choferes de auto no deberían de hacerlo, pero lo hacen. Están manejando su carro y están hablando por celular. Ya están haciendo dos tareas. De repente avanzan y están hablando por el celular, manejando el carro y ven el semáforo. Rojo o verde. Pasar o avanzar. Ya están habiendo tres tareas. Incluso de repente no les gusta la radio, lo que está emitiendo la radio, cambian la radio. Mira cuántas tareas están haciendo. ¿Y por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque son tareas básicas, sencillas, y porque el Señor tiene la pericia, la habilidad. ¿Qué pasaría si fuera otro caso que es de un señor que hace una semana ha sacado su licencia de conducir, recién una semana, y se pone a hacer esas tres actividades juntas? Yo te pregunto, ¿esa persona llegará a su destino? No, ¿verdad? Igual sucede con el estudiante. Igual sucede con el estudiante. Si tú eres un estudiante que ese curso de geometría, de física, de biología, para ti es tarea sencilla, son tareas sencillas, son cursos fáciles, tú tienes habilidad para esos cursos, eres trome en matemática, entonces puedes estudiar y escuchar tu música. Pero si es un curso difícil, ¿no? Para ti es complicado eso, yo te recomiendo mejor enfócate en eso, porque si no, después vas a terminar bailando y con el cuaderno a un costado, ¿no? O pensando en otras cosas, ¿no? Y el curso, el tema, por otro lado, ¿no? ¿No? Entonces, depende también de eso, la atención dividida. Ahora, por su actitud tenemos voluntaria e involuntaria. Voluntaria es cuando yo tengo el propósito de prestar atención, me enfoco, ¿no? Ese es por la actitud. Involuntaria es cuando el foco y la intensidad del estímulo es tan fuerte que hace que yo, ¿no? Me oriente al estímulo, me impacta, ¿no? Como en este caso. La mujer estaba manejando tranquilamente su auto hasta que sus hijitos comenzaron a pelear y uno comenzó a llorar y ya voltea introspectivamente, ¿no? A esa atención se le llama también atención refleja o involuntaria, ¿no? Luego viene la memoria. Qué importante es la memoria. Miren, chicos, uno cree que la memoria es solamente cuestión de conocimiento, ¿no? La memoria es importante para el aprendizaje, para recordar datos, fórmulas, conceptos, teorías, ¿no? No, no solamente para eso. La memoria también es importante para la identidad, tener identidad como persona. Es decir, tú en cada momento sabes quién eres, qué cosa estás haciendo y no te estás preguntando a cada rato, ¿quién es ese señor, por ejemplo, ahorita que está en el Zoom de bigotes, que está hablando? ¿Quién es? No, no te estás preguntando eso. Tú no te estás preguntando qué hago yo ahorita aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria nos da identidad. Hay un hilo de continuidad en nuestras actividades, ¿no? Si no, pregúntale a esos pacientes con Alzheimer, ¿no? El drama que llevan ellos, ¿no? Y que llevan también las familias. Entonces, eso hace la memoria, ¿no? Y dicen que la memoria es muy potente en el caso de los jóvenes y un poco va decayendo ya con los abuelos, con las personas de 60 años, ¿no? Como yo, va decayendo. Y yo quisiera probar qué tan potente es su memoria, chicos. Quisiera plantearles un reto. A ver, para ver si es cierto lo que dicen, ¿no? Los libros, que la memoria de los jóvenes es muy potente, muy, muy fértil, ¿no? A ver, ¿ustedes podrían recordar qué almorzaron el domingo pasado?
¿Me podrían decir qué almorzaron el domingo pasado? Algunos ya están tapaditos, no recuerdan nada. Pero si tú sabes cómo funciona la memoria, sí puedes recordar. La memoria funciona por encadenamiento. Va encadenando los eventos, los hechos, los va encadenando, los va jalando, ¿no? Si tú no te acuerdas qué almorzaste el domingo pasado, pero sí puedes recordar un evento importante, relevante en tu vida el día domingo. Y por ese evento lo puedes ir jalando a los demás. Acuérdate, el domingo de la semana pasada, un evento importante en tu vida. Ahí está, ya empezó, ya empezó. John, ya empezó. Un evento importante, profesor, el examen. Después que terminaste el examen, ¿qué te estaba esperando ahí en la mesa? ¿No? Ya, ahí lo puedes sacar, saca la información por encadenamiento. ¿No? O de repente te levantaste más temprano, otro hecho importante, ¿no? O de repente no tomaste desayuno ese día, ¿no? ¿No? O en tu casa salieron a almorzar afuera. O sea, un evento importante y vas jalando a lo demás. Así funciona la memoria, ¿no? Anel ya recordó, mira, ya facilito. ¿Y qué fue Anel? ¿Qué fue? ¿Arroz con pollo? La mayoría, ¿sabe qué cosa me dicen? Pollo a la brasa, profe. La mayoría que he preguntado, pollo a la brasa, ¿no? Ya. Rafael dice, profesor, ¿y por qué es más fácil recordar acontecimientos que los temas que estudio? Ah, ya, eso lo vamos a ver justamente ahorita. Mira, qué buena pregunta, Rafael. Qué buena pregunta. Ahorita lo vemos, ¿ya? Mira, para que se dé una buena memoria, tiene que pasar tres etapas, tres procesos. Registro, almacenamiento y recuperación de la información. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosa es registro? Registro significa fijar la información, capturar la información. Eso es registro. Por ejemplo, cuando tú has recordado qué almorzaste el domingo pasado, ¿cuándo se dio el registro? Cuando tú te sentaste el día domingo en tu mesa y te sirvieron allí, por ejemplo, el arroz con pollo, ¿no? Tú dijiste, voy a almorzar arroz con pollo, ¿no? Entonces, ahí se estuvo dando el registro. Cuando tú estudias, ¿cuándo se da el registro? Cuando tú dices, mira, este tema es importante y lo voy a resaltar, esto tengo que aprenderme. Y lo resalto con diferentes colores. Ahí estás fijando la información, ahí estás haciendo registro. O cuando tú dices, mira, ve, yo tengo que aprenderme los lóbulos corticales, las funciones y los hemisferios cerebrales en 1 hora o en 2 horas. Ahí estás haciendo registro. Estás organizando la información, estás fijando la información. Ahí estás haciendo registro. ¿Ya? ¿Eso es todo en la memoria? No. Luego tienes que hacer almacenamiento. ¿Y almacenar qué significa? Guardar la información. Tienes que guardar la información. ¿Y cómo almacenas? Ahí, justo como decía Rafael, ¿no? Cuando son eventos de la vida cotidiana, cuando son eventos de la vida cotidiana es mucho más fácil, porque ahí interviene mucho la cuestión emocional, ¿no? O sea, tú tiñes emocionalmente un evento de tu vida diaria y rápido lo recuerdas. Por ejemplo, cuando te sirvieron el arroz con pollo, si a ti te gusta el arroz, mamá, muchísimas gracias, mira, es un premio lo que me estás dando. Después de mi examen, mi arroz, qué rico arroz con pollo, ¿no? Le estás dando un tinte emocional a ese evento, lo estás almacenando, tinte emocional. Pero también de repente dices, mamá, mira, día domingo y lentejas, mamá, por favor, cánsate ya todos los domingos lenteja, ¿no? O todos los domingos arroz y huevo frito, por favor, mamá. Ya hay una connotación de desagrado. Estás almacenando eso ya, ¿no? En el caso de estudio, como dice Rafael, en el caso de estudio, ¿por qué no recuerdo? ¿No recuerdas? Porque no almacenas. Es decir, tú lees una vez, lees 2 veces, lees 3 veces, pero no estás organizando la información, no estás haciendo tu esquema, no estás haciendo tu resumen, ¿no? No estás valorando la información, no la estás valorando la información, no la estás pesando la información. Simplemente estás repitiendo lo que el profesor dijo en la pizarra. Simplemente copiaste igualito como el esquema que dijo el profesor en la clase, igualito lo copiaste. Eso le sirve al profesor, pero a ti no te sirve.
A ti lo que te sirve es que hagas tu propio esquema, como si fueras a dar una clase. Eso es lo que te sirve, ¿no? Porque si tú no haces eso, si no haces tu propio esquema de lo que el profesor ya expuso o de lo que está en el cuadernillo, lo que te va a pasar, Rafael, es que cuando tú estés dando tu examen, leas la pregunta y tú al leer por primera vez la pregunta, tú vas a decir, ah, sí la sé, claro, sí la has leído, sí la has escuchado, pero después va a venir el problema. Necesitas un dato, una información para resolver esa pregunta. Y ahora, ¿dónde está ese dato, esa información? Pero como tú no la has organizado la información a tu manera, no encuentras la ruta para encontrar ese dato. Y te frustras tremendamente porque no has organizado la información, ¿no? Entonces, es importante hacer ese paso. No tiene ningún sentido que te dediques a leer, 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 correr leyendo, si no la estás valorando, pesando la información, transformando esa información en algo que tú la puedas expresar. Pero ya con eso es suficiente, profesor, ya estoy listo para dar mi examen. No, te falta la tercera etapa. O sea, hoy día escuchaste la clase en psicología sobre atención, memoria, sensación y percepción. ¿Ya lo entendiste? Sí lo entendí, profe. ¿Ya con eso te puedes ir a dar el examen? No, no. Te falta un tercer paso. Tú tienes que hacer práctica. Tú tienes que hacer repaso, si no te vas a olvidar. O sea, de aquí al segundo examen, que es dentro de 2 semanas o 3 semanas, tú tienes que plantearte un tiempo para contestar preguntas de otros exámenes pasados sobre psicología, sobre esa semana. Poner a prueba tus conocimientos, hacer repaso, ¿no? Para que tengas una buena memoria. ¿Quiénes son los que no tienen buena memoria? Los estudiantes de último momento, de último minuto. ¿Quiénes son ellos? Tú ya los conoces. A eso le dicen, tienes examen, ¿no? El próximo viernes. ¿Cuándo se ponen a estudiar? El jueves en la noche. Y el jueves en la noche se ponen a tragar información, se quedan hasta la 1, 2 de la mañana, estudiando ahí, tragando información. Y en horas es el examen. ¿En qué momento hacen repaso? No tienen tiempo, ya no tienen tiempo. Y después se quejan que no tienen buena memoria. Claro, pues ni Mandrake haría eso, porque no están aplicando técnicas de estudio en estas 3 etapas que tiene la memoria. Tienen que aplicar técnicas de estudio en registro, en almacenamiento y en recuperación de la información, ¿no? Entonces, si hacen eso, van a tener buena memoria, indudablemente, ¿no? Ahora, un modelo que explica cómo se presenta la memoria es el enfoque modélico de la memoria de estos autores, Atkinson y Shiffrin, ¿no? Fue formulado en 1968. Estos señores ¿cómo podría decirles? Rompen mitos que a veces las personas tienen sobre la memoria. Un mito es que creen que nosotros tenemos un solo bolsón de memoria, que en ese bolsón de memoria guardamos todo, rostros, conocimientos, anécdotas. Mentira, mentira. Nosotros tenemos varios bolsones de memoria, dice este modelo. Varios bolsones, varios tipos de memoria. Los principales bolsones de memoria es la memoria sensorial o registros sensoriales, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Y en la memoria de largo plazo tenemos varios tipos de memoria de largo plazo, todavía tenemos. Pero lo importante es que sepan que en este modelo existen 3 grandes bolsones de memoria y que la información viaja así, primero a la memoria sensorial, luego a la memoria de corto plazo y finalmente a la memoria de largo plazo. Y acá ya queda alojada la información de manera definitiva. Y que estas memorias se vuelven eficientes, efectivas, porque hay procesos de control. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, eh, estas son líneas generales, el modelo modélico de la memoria de Atkinson y Shiffrin, ¿no? Vamos a ver en qué consisten esos tipos de memoria. Recuerden ustedes que la información tiene este sentido, viaja así, de memoria sensorial a memoria de corto plazo y finalmente a memoria de largo plazo. ¿En qué consiste? La memoria sensorial, ¿sabe dónde se alojan los datos de la memoria sensorial? No en la corteza cerebral, no en el cerebro,
sino en los órganos receptores, mira. Ahí se aloja la información, en los órganos receptores. Si se aloja en los órganos receptores, ya tú deduces que esa información queda como una sensación. Es decir, esa información, el sujeto no sabe qué es, no sabe qué es. Por eso se le llama información precategorial, no significativa. Ahí yo lo que estoy viendo, de lo que me está enseñando ese profesor de geometría, estoy viendo puntos, líneas, rayas. Eso es lo único que estoy viendo. ¿Por qué? Porque esa información todavía está en mis órganos receptores. Sensación. No sé qué cosa es eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo está en mis órganos receptores? Menos de un segundo. O sea, es bien frágil, es provisional, es temporal la memoria. Tiene una capacidad limitada la memoria sensorial, ¿no? Y dependiendo qué información estoy reteniendo, tiene diferentes nombres. Si yo tengo la información visual en mi retina, en mis conos y mis bastones, se llama memoria ecoica. Si yo retengo información acústica, vibratoria, sonidos, se llama memoria icónica. Si yo retengo información táctil, la piel, áptica, ¿no? Si yo retengo olores, olfativa, ¿no? Y gustativa, ¿no? Mira, para que tú entiendas la presencia de la memoria sensorial, ¿no? Y sepas su existencia, porque es muy frágil, casi uno no se da cuenta conscientemente, pero está ahí, sí existe. Te voy a explicar con un fenómeno, ¿no? Cuando uno va al centro de Lima en las noches y ve los edificios, arriba en los edificios hay un panel luminoso. Y es un panel luminoso donde cuando tú te quedas mirando por el borde de ese panel luminoso, a veces uno ve como si una lucecita estuviera corriendo. ¿Pero será una lucecita que está corriendo? No, no es una luz. Están jugando con tu memoria sensorial icónica. Ese panel luminoso tiene focos fijos en el borde de ese panel luminoso, que se prenden y se apagan en en menos de un segundo. ¿Y cómo opera esto? Miren, chicos, se prendió el primer foco. Se apagó el primer foco y se prendió el segundo foco. La imagen del segundo foco, y como está pegada en tu retina y se van pegando las imágenes, entonces tú ya lo que ves no es focos que se prenden y se apagan, lo que estás viendo es movimiento. Estás viendo movimiento ya. Si esos focos se prendieran y se apagaran en más de un segundo, ahí sí tú verías focos fijos. Pero como se prenden y se apagan en menos de un segundo, ya tú ves movimiento. ¿Por qué? Porque están jugando con tu memoria sensorial, ¿no? Por eso ahí aparecen los fenómenos de las ilusiones ópticas, ¿no? Mira, mírame a mí. Yo digo, tengo un lapicito que es de madera, pero que se dobla. Y yo con dos movimientos produzco un efecto de ilusión, porque juego con tu memoria sensorial, porque la memoria sensorial retiene todos los movimientos los retiene, ¿no? Mira, otro ejemplo de memoria sensorial. Tengo acá mi mano, mira mi mano. Lo cierro en forma de puño y lo abro con los dedos extendidos. Si esos dos movimientos lo hago en menos de un segundo, rapidito, tú no vas a ver una mano que se cierra y que se abre. Lo que tú vas a ver en tu retina es una mano extendida, con los dedos extendidos. Pero como yo lo hago muy lento, en realidad lo estoy haciendo muy lento porque no tengo la agilidad. Claro, no esperes a mis 60 años a hacerlo rápido, ¿no? Entonces, ahí tú ves una barra que se cierra y se abre. Pero si lo hiciera más rápido, en menos de un segundo, tú verías dedos extendidos nada más, ¿no? Porque esa es la memoria sensorial, ¿no? Ahora, cuando esta información pasa a la corteza cerebral y tú ya dices, mira, lo que yo estoy viendo ahí es un triángulo equilátero en el clúster de geometría, ¿no?
Acá dice memoria a corto plazo. En este recuadro dice memoria. Ya, eso ya ingresó a la memoria de corto plazo, ya, esa información, a la memoria de corto plazo, ¿no? ¿Y cómo trabaja la memoria de corto plazo? ¿No? La memoria de corto plazo es aquella que retiene información categorial significativa, ya sabe lo que está reteniendo, y te permite a ti relacionar la información virtualmente, en ese momento, simultáneamente, como si tu mente fuera una pizarra acrílica, ¿no? Que puedes relacionar varias unidades de información, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo te dijera, ¿puedes multiplicar mentalmente sin lapicero 25 por 15? Sin utilizar lapicero, mentalmente. 25 por 15. En mi caso, yo multiplico porque me es más fácil por decenas. Agarro 25 por 10, 250. Y después 25 por 5, 125. Sumo 250 más 125 y tengo la suma total. Mira, no me pierdo. Sigo una secuencia y voy recordando lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Quién hace todo eso? Operativa, memoria de trabajo. Porque con esta memoria tú trabajas intelectualmente. Esta memoria de corto plazo, la operativa, tiene que ver con inteligencia. Cuando tú estás haciendo comprensión lectora, te dan un párrafo, ¿no es cierto? Dan un párrafo, comprensión lectora, o un texto, mejor dicho, un texto completo. Lees el primer párrafo, sacas una idea. Luego te acuerdas de algo relacionado con ese texto, con ese primer párrafo que te dijo el profesor en clase, o que lo leíste en un libro, o una anécdota, ¿no? Y entonces ya estás relacionando otra idea más, ¿no? Otra idea más. ¿Con cuántas ideas puedes relacionar? Con la mayor cantidad de ideas. Eso es lo que hacen los alumnos que tienen buena comprensión lectora, cuando relacionan más, con más ideas. ¿Con cuántas ideas puedes relacionar? ¿Hay un tope en tu mente? Sí, ya la psicología lo ha estudiado. Su capacidad es limitada. Este es un número mágico. 7 más menos 2 unidades de información. ¿Qué significa? Que una memoria de corto plazo operativa normal puede retener límite inferior, 5 unidades de información, límite superior, 7 más 2, 9 unidades de información, ¿no? Es decir, chicos, estos, estos datos vienen también de la informática, ¿no? Dice que nosotros somos como una computadora, ¿no? Y en una computadora hay la memoria RAM. Acuérdate la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Es la que te permite a ti trabajar con varias unidades de información. Abres como 7 ventanitas. Y si tiene buena memoria RAM, tu computadora trabaja muy bien. Pero si tiene poca memoria RAM, 4 GB de memoria RAM, y tú eres un gamer, eres un estudiante de arquitectura que trabaja con programas bien pesados, se lentifica, ¿no? La memoria RAM es la memoria de corto plazo. Te permite trabajar simultáneamente con varias unidades de información, ¿no? Y nosotros los psicólogos evaluamos la memoria de corto plazo en inteligencia. Le decimos a los alumnos, a ver, mira, te voy a decir una serie de dígitos y quiero que tú me repitas en ese orden esa serie de dígitos. A ver, empieza. Ya. 8, 2, 7, 1, 9, 4, 3, 5. En ese mismo orden. El alumno, ¿cuántas unidades de información me tiene que repetir como mínimo para decir que ese alumno tiene una memoria operativa normal? 5 unidades de información. Si pasa más de 9 unidades de información, tiene una memoria de corto plazo prodigiosa, ¿no? Prodigiosa, ¿no? No sé si ustedes han participado de esos juegos de charadas, ¿no? Cuando se juntan varios amigos, 10, 12 amigos, en un salón de clase, y dice, vamos a recordar el nombre de animales, de ciudades, vamos a recordar el nombre de frutas. Entonces, la primera persona dice el nombre de una fruta, la segunda persona tiene que decir el nombre
de la fruta que dijo la primera persona y agregarle una segunda. La tercera persona tiene que decir los nombres de las dos primeras y agregarle una tercera. Y así, a ver hasta dónde llegan. No sé si han jugado esas charadas, ¿no? Ahí, ¿qué se pone a prueba? La memoria de corto plazo. Ahí se pone a prueba la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es muy buena, ¿no? ¿Quiénes fallan con la memoria de corto plazo? Los abuelitos. ¿Qué te estaba diciendo mi hijita? O sea, estaba conversando y después ya ni se acuerda. A los 15 segundos, a los 30 segundos, ¿a qué vine? Estaba en el cuarto, me vine a la sala. ¿Y qué tenía que hacer en la sala? El abuelito ya se desconectó. Está fallando su memoria de corto plazo, ¿no? Ya. Eh, deberíamos hacer ejercicio, pero el tiempo no nos da. Miren, chicos, podríamos hacer hasta una charada para ver si van acordándose, ¿no? Pero no nos da el tiempo, tenemos que avanzar. Acuérdense que la información en la memoria de corto plazo está de manera limitada, o sea, provisional, está provisional, ahí no se ha quedado fija. Se puede olvidar uno. Para que no se olvide hay que mandarla a la memoria de largo plazo. Ahí en la memoria de largo plazo ya queda de manera definitiva, ¿no? Por eso dicen que es una información categorial significativa. Y tú no puedes decir que yo tengo un tope en mi memoria de largo plazo. No, la memoria de largo plazo es como el universo, se expande. Depende cómo la trabajes, cómo organices los datos. Puedes ingresar cantidad de datos, puedes tener una biblioteca dentro de tu mente, ¿no? Y la memoria de largo plazo es cuando tú ya logras recordar información de hace unas horas atrás. ¿Qué has desayunado el día de hoy? Ya es memoria ya es memoria remota, ¿no? A las 10:15, ¿qué clase tuviste? Ya es memoria remota, ¿no? El día de ayer, ¿no? ¿Qué aprendiste? Ya es memoria remota. ¿No? Y hay dos tipos de memoria remota o de largo plazo, memoria explícita y memoria implícita, ¿no? ¿En qué consiste? Acá tenemos, pues chicos, esta es memoria remota o permanente o de largo plazo, cualquiera de esos nombres tiene. Así como la memoria de corto plazo puede llamarse operativa, de trabajo, ¿no? La memoria de largo plazo es explícita e implícita. ¿Por qué se le llama explícita o declarativa? Porque dice que tú puedes reproducir fielmente esos recuerdos con palabras. Si yo te digo, por ejemplo, este, tú puedes recordar, ¿no? ¿Cómo empezaste tus clases, tu primer día de clases en la pre? Tú me lo puedes reproducir fielmente. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Con palabras. Esa es memoria explícita. En cambio, la memoria implícita, tú no puedes reproducir fielmente esos eventos con palabras, sino con hechos. Es como si yo te dijera, ¿tú puedes decirme fielmente todos los movimientos que tú utilizas cuando nadas, cuando comienzas a nadar? Mira, puedes estar hablándome toda la mañana, pero reproducir fielmente todos los movimientos que tú empleas para nadar, no me los podrías describir con exactitud. Por eso que a ese tipo de recuerdos se le llama recuerdos de memoria implícita o no declarativa. Dentro de la explícita tenemos dos tipos de memoria, la semántica y la episódica. La semántica es cuando yo puedo reproducir conocimientos, información, datos del mundo, ¿no? Ejemplo, si yo te digo, ¿tú me puedes decir cuáles fueron los 5 últimos presidentes que ha tenido el Perú? Entonces tú entras a tu bolsón semántico y me das esa información. Y pues ya ahí me dices, ¿no? Kuczynski, me dices, Ollanta, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? El Castillo, el último, ¿no es cierto? Y el anterior, ¿cómo se llamaba de Castillo? A ver, el anterior presidente, no el que estuvo 5 minutos, sino el anterior. ¿Se acuerdan o no? Sagasti, ¿no es cierto? Sagasti. Bien, esa es memoria semántica, Abigail. Estás sacando datos de tu bolsón semántico, ¿no? Si yo te dijera, ¿cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? Te vas a tu bolsón semántico. Área de un triángulo. La fórmula, ¿no?
¿Quién descubrió América? Bolsón semántico, ¿no? En cambio, la memoria episódica es cuando yo recuerdo eventos, anécdotas de mi vida. Yo he vivido esos eventos. A mí no me lo han contado. Por eso que esta memoria episódica se le llama memoria autobiográfica. Y para sacar estos datos, ¿sabes qué cosa empleo yo? Yo empleo una orientación temporoespacial. Temporoespacial. Por ejemplo, si yo te digo, ¿tú te recuerdas dónde te sentabas hace 3 años en tu salón de clase? Tiene que ser hace 3 años, pues porque eran las clases presenciales. Ya 2 años que no tenemos clases presenciales, ¿no? Entonces, eh, tú para sacar esos datos, tiempo. Hace 3 años, ¿ah? Hace 3 años. No hace un año, ni hace 2 años, ni hace 10 años, hace 3 años. Tienes que ubicar esos recuerdos en ese tiempo. Espacio. ¿Dónde quedaba mi colegio? En mi colegio, ¿dónde quedaba mi salón? Primer piso, segundo piso. Y en mi salón, ¿en dónde yo me sentaba? ¿Adelante? ¿En medio? ¿Al fondo? Espacial, ¿no? Tengo que ubicarme para sacar esos datos. Esa es la memoria episódica. Algunos tienen recuerdos de memoria episódica de cuando tenían 4 o 5 años. ¿Cuál es el recuerdo episódico más remoto que tú tienes? A ver, estimados alumnos, coméntenme el recuerdo episódico más antiguo que tienen. ¿Se acuerdan cuando tenían 4 años, 5 años? ¿Se acuerdan su primer día de clase inicial en jardín? Mira, Rafael, que fue un evento anecdótico impresionante, traumático, ¿no? A mis 3 años me rompieron la cabeza, dice Rafael, ¿no? Incluso algunos se recuerdan cómo iban vestidos, hasta ahorita dicen cómo iban vestidos su primer día de clase. Tienen esos recuerdos. Eso es, eso es memoria episódica. Esa es memoria episódica, ¿no? Recuerda, por ejemplo, ¿no? Cuando lloraban, ¿no? Los niños, ¿no? Un festival también, John, había un festival en el jardín de infantes. Esos son recuerdos. Es más difícil tener recuerdos 3 años, ¿no? 2 años. Es más difícil, ya bien complicado tener recuerdos a los 2, 3 años, ¿no? Por el problema que no hay el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje te ayuda a fijar bien los recuerdos. Bien, luego tenemos la memoria implícita. Ahí tenemos dos tipos, procedimental y emocional. ¿Sabes cuál es la procedimental? Cuando yo recuerdo movimientos, patrones motores, ¿no? Por ejemplo, manejar bicicleta. Es memoria procedimental. Tocar un instrumento musical. Eh, Comer con los cubiertos. Es memoria procedimental. Si soy católico, paso por una iglesia, ¿qué hago? La señal de la cruz. Esa es memoria procedimental, ¿no? Amarrarme en los pasadores, hacerme el nudo de la corbata, memoria procedimental. Y esta memoria procedimental es bien difícil que tú la puedas perder. Lo último que pierden los pacientes con Alzheimer, chicos, y que no deberían de perderla, pero la pierden, es la memoria procedimental. O sea, ese paciente con Alzheimer primero no recuerda eh, el nombre de sus hijos, no recuerda cómo llegar a su casa y está a una cuadra de su casa. Y cuando está avanzando más esa enfermedad terrible, ya no se acuerda de comer. Hay que darle de comer porque no saben cómo agarrar un cubierto, una cuchara. Y ya no responden a sus necesidades tampoco. Ya queda en estado vegetal. Es lo último, ¿no? Porque ya pierde la memoria procedimental. La memoria emocional, cuando yo puedo recordar sentimientos, sensaciones agradables o desagradables. ¿Sabes quién te despierta la memoria emocional? Y muy bien, la música. La música, las canciones te despiertan la memoria emocional. Pones esa canción que te pone nostálgico, ya te pones a llorar. O pones esa canción que la escuchaste en un evento de alegría, te inyecta de alegría, te emocionas, no te vuelves entusiasmado. Ya es memoria emocional, ¿no? ¿Sabes cuándo también se presenta la memoria emocional? Cuando te presentan a una persona por primera vez y tú sin tratarla, esa persona te cae bien. O sea, tiene un aura, me cae muy bien, me cae simpático, me cae simpática.
Esa es memoria emocional. Está trabajando tu memoria emocional. La memoria emocional es inconsciente. Es inconsciente la memoria emocional. La memoria procedimental también es inconsciente, es automática. No necesita tener conciencia de eso. Aparece así nomás. ¿Ya? Es de la memoria. Procesos de control. ¿Cómo lo hago eficiente la memoria? Dependiendo del tipo de memoria. Si es memoria sensorial, yo la hago eficiente cuando presto atención, ¿no? Es decir, cuando estoy enfocado en lo que estoy estudiando, en lo que estoy recibiendo de clases. ¿Cómo lo hago eficiente la memoria de corto plazo? Cuando repito mentalmente, me dan un número telefónico y no tengo que apuntarlo. Para retenerlo, ¿qué hago? Repito mentalmente el número telefónico hasta que lo registre. ¿Cómo hago eficiente a mi memoria de largo plazo para ya tener los conocimientos almacenados de manera definitiva? Haz tu resumen, haz tu esquema, no corras, no leas solamente. Pesa la información, valora la información, expresa esa información, estudia como si fueras a dar una clase, como si fueras tu profesor. ¿Cómo se llama eso? Ensayo elaborativo. Estás relacionando esa información con algo que tú ya sabes, con algo que tú ya conoces. Lo estás relacionando. Le estás dando un nuevo código. ¿Código qué significa? Darle una nueva estructura. No igualito como te está presentando el profesor acá en clase, con ese mismo esquema. No igualito, con el esquema tuyo, tu propio código, cómo tú lo entiendes. Recién ahí estás guardando la información. Si no haces eso por gusto estás estudiando. Vas a retener de aquí a una semana el 10%, el 15%. ¿Tú no has visto esos fisonomistas? ¿Por qué son fisonomistas esas personas? ¿Por qué recuerdan un rostro después de 2 años, 3 años? Que lo han visto una sola vez. ¿Por qué han codificado? Han relacionado ese rostro. Ay, mira, este se parece igualito a mi tío Pedro. Igualito está mi tío Pedro. O este tiene cara de gato, fíjate, ve. Mira esos mostachos, tiene cara de gato. ¿Qué cosa está haciendo? Está codificando ese rostro. ¿Tú crees que pasa 1 año, 2 años, se va a olvidar de su primo que se parece a su primo Roberto? No se va a olvidar, porque lo ha codificado. O sea, lo hace eficiente la memoria de largo plazo. Ahora tenemos el olvido. El olvido, chicos, es un proceso normal. Es algo normal. ¿Por qué tendrías que recordar tú con qué medias, el color de las medias que te pusiste en tu primer día de clase de la pre? ¿Por qué tienes que recordar? El color, ¿qué vestido te pusiste en el primer día de clase de la pre? ¿Qué pantalón fue? ¿Qué blusa fue? ¿Por qué tendrías que acordar eso? No tiene sentido. Tú te acuerdas de aquello que es relevante. Por eso que el olvido es normal, ¿no? ¿Y cuáles son las causas del olvido? Por decaimiento de la huella. Significa que yo olvido porque no repaso, pues. Hoy entendí la clase y me presento al examen después de 2 semanas sin haber repasado. Voy a olvidar parte importante, significativa. Fallas en la recuperación. Significa que yo no organizo la información. Yo solamente leo y no guardo bien la información. Entonces, cuando esté en el examen, no voy a encontrar la ruta para hallar ese dato. No encuentro la ruta porque no le he valorado la información, no le he estructurado yo la información. Eso se conoce como el fenómeno de la punta de la lengua. Sí lo sé, este tema sí lo sé, sí lo he estudiado, pero necesito ese dato pues para resolver, ese dato, y no sé cómo encontrar ese dato, porque no lo he organizado, ¿no? Mira, viene mi amigo después de 5 años que no lo veo, y viene a lo lejos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Qué ingrato. Pero si era mi amigo, se sentaba cerca de mí, ¿no? Ese es el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Que no encuentra la ruta para sacar el dato que sí lo tiene. Y interferencia es cuando la información, chicos, busca que una información similar, parecida, empaña a la otra. Por ejemplo, confundes los países que participaron en la Primera Guerra Mundial con los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la primera con la segunda o de la segunda con la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay información similar, ¿no? Y hay ese tipo de interferencias, ¿no?
Muy bien. Luego tenemos la curva del olvido. Esto ya ha sido estudiado, ¿no? Por Ebbinghaus. Él nos está diciendo con este esquema que clase impartida en la mañana, clase estudiada en la tarde. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros no repasamos o no recapitulamos un evento, en los primeros 20 minutos se pierde el 60% de esa información. En una hora se pierde el 50% de esa información. Y en 9 horas se pierde el 35% de esa información, ¿no? Entonces, se va perdiendo la información, ¿no? Por eso que hay que repasar, ¿no? Mientras más pronto repases tú, más vas a retener, ¿no? Más vas a retener. Luego tenemos los trastornos de la memoria. La memoria también se equivoca, sí se equivoca, como la percepción, ¿no? Y dentro de ello tenemos las amnesias. Ya he dicho yo que el olvido es normal. Lo que no es normal, la amnesia. ¿Y cuando yo tengo amnesia, profesor? ¿Sabes cuándo tienes amnesia? Cuando tú olvidas información relevante, importante de tu vida. Tú no te puedes olvidar cómo se llaman tus padres. Esa es información relevante. Tú no te puedes olvidar en qué colegio has estudiado, has terminado tu secundaria. Esa es información relevante. Tú no te puedes olvidar el día de tu cumpleaños, así nunca te lo hayan celebrado. ¿Verdad? ¿O sí? No te puedes olvidar eso. Cuando te olvidas de esa información relevante, ya eso no es olvido, esa es amnesia. Esa es amnesia, ¿no? ¿Y cuántos tipos de amnesia hay? Amnesia retrógrada, ¿no? Y amnesia anterógrada, dos tipos. ¿Cómo entenderla? Mira, si hoy día, por ejemplo, yo tengo un traumatismo encefalocraneano o sufro de un shock nervioso, un estrés y un shock nervioso, puede ser que yo me olvide de todos los eventos de mi vida pasada. Es decir, yo no recuerdo dónde vivo, no recuerdo si tengo familia o no tengo familia, no recuerdo dónde estudié. Entonces, esos eventos que paso a olvidar de mi vida pasada se llama amnesia retrógrada. Todos los eventos anteriores al hecho traumático los olvido, no me acuerdo. Mi mente se pone en blanco, ¿no? Sin embargo, la amnesia anterógrada es cuando hoy día tuve el hecho traumático y a partir de hoy día, y yo recupero la conciencia, ya ningún recuerdo lo almaceno, ningún evento lo almaceno. Pasado mañana me presentan a una persona y a los 3 días no sé quién es esa persona. Ya no almaceno nada. Es decir, si yo tengo 25 años y a los 25 años tuve el hecho traumático, llego a los 50 y de los 25 a los 50 no guardo nada. Me sigo sintiendo como de 25 años. No recuerdo nada. Eso se llama amnesia anterógrada. No logro almacenar. Los pacientes con Alzheimer tienen los dos, ¿ah? Amnesia retrógrada y amnesia anterógrada. No recuerdan hechos de su pasado, no recuerdan a sus hijos y no pueden guardar los nuevos hechos. No los guardan ya tampoco, ¿no? Y las paramnesias son los falsos recuerdos. Aquí es un trastorno cualitativo. O sea, ya yo me confundo con los recuerdos. Y ahí está el déjà vu, el déjà vu, el déjà vu y el jamais vu, ¿no? El déjà vu significa del recuerdo ya visto. O sea, me confundo. Voy a un sitio por primera vez, veo a una persona por primera vez y yo creo que ya a esa persona o ese sitio ya lo conozco. Es decir, es la primera vez que estoy en Arequipa, es la primera vez que estoy en Cajamarca, estoy paseándome por la plaza de armas de Cajamarca y yo tengo la sensación que ya he estado allí. Sin embargo, es la primera vez que estoy en Cajamarca, ¿no? Es la primera vez que estoy en Cajamarca. Digo, no, yo estoy acá, yo ya he estado acá, ya esto ya conozco. Estoy teniendo una experiencia de déjà vu, de déjà vu. Tener experiencia de déjà vu una o dos veces al año es normal, no pasa. La memoria se confunde, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de repente emocional, ¿no? Acuérdate que la memoria emocional es inconsciente. De repente tu memoria emocional ya detectó la glorieta de esa plaza de armas de Cajamarca, los asientos que son similares a ese parquecito que tú solías ir cuando eras niño.
pero tú no eres consciente de esos recuerdos emocionales. Y la memoria emocional se adelanta y te da esa sensación de familiaridad, ¿no? Ahí intervienen muchos recuerdos emocionales que no eres consciente, ¿no? Es un déjà vu. Y el jamais vu es lo contrario. Cuando a la persona tú la conoces, ese lugar ya ha sido, pero vuelves a estar allí y te da una sensación de extrañeza, que es la primera vez que lo estás viendo, ¿no? Y ya lo has tratado, y ya conoces. Eso se llama el jamais vu, ¿no? Bien, ahora vamos a la práctica, estimados alumnos. Empezamos con el ejercicio número 1. Dice así: Churín es famosa por las aguas que emanan de sus tierras a una temperatura entre 35 y 55 grados. Estas aguas termales son consideradas medicinales. Al inicio cuesta un poco entrar a ella por lo caliente que están, pero luego de unos minutos ya no se siente la temperatura y las personas pueden disfrutar de un baño relajante. Del texto anterior se puede concluir lo siguiente. Proposición 1. La modalidad sensorial áptica es la que permite recibir información sensitiva de la temperatura de las aguas termales de Churín, ¿no? ¿Esto es correcto? Como ya dice acá Abigail, ya encontró la respuesta. Es la A. Toda la pregunta, Abigail, es la A. Y es correcto, ¿no? Es correcto. La proposición 2. ¿Se puede afirmar que todas las aguas termales que existen en nuestro país tienen propiedades medicinales? No dice el enunciado eso. No dice el enunciado eso. Por lo tanto, esto es incorrecto, la 2. La 3. Que el cuerpo se acostumbre a la temperatura de las aguas termales debido a la adaptación sensorial. Ese es el concepto que explica ese fenómeno. Sí es correcto. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, ¿no es cierto? La A, como ya lo señalaron ustedes. Lo están señalando ahí Briseida, ¿no? Javier, Aurora, ¿no? Janet, Yacnil lo están señalando ya, ¿no? El ejercicio 2 dice: Alejandro está feliz porque ya reconoce las vocales minúsculas y ligadas de su lámina. Sin embargo, no puede reconocerlas en su libro de cuentos porque ahí las vocales están escritas con letras mayúsculas y en imprenta. De acuerdo con las teorías de reconocimiento de forma, la dificultad de Alejandro ocurre porque, puntos suspensivos, tal como lo explica la teoría de puntos suspensivos. A ver, chicos, ¿cuál es la teoría que nos dice que para poder reconocer tenemos que tener todas las imágenes como una copia dentro de nuestro banco de datos? ¿Cuál es esa teoría? Ah, mira, acá Abigail ya encontró la 2, la A. Muy bien, Yagnila. Mira, excelente, qué bien. Me da gusto, me da gusto. Efectivamente, no almacenó los patrones de cada vocal, porque para la teoría de plantilla dice que tenemos que tener una copia exacta de cada estímulo para poder reconocerla. Si no la tenemos, no podemos reconocerla. Y como en este ejemplo, Alejandro no tiene tampoco las copias de las letras que están en letra mayúscula e imprenta. Por eso tiene ese problema, ¿no? ¿Quién explica así de esa manera? La teoría de igualación a un patrón, a una plantilla. Muy bien, la A, ¿no? Excelente. 3. Para que Melissa pueda tocar piano en un concierto, requiere el uso de su memoria, tocar piano. Movimiento, patrones motores, ya. Inmediatamente ya sabe qué memoria es. A su vez, cuando ella recuerda que llegó tarde a la primera clase de piano que tuvo en su niñez, utiliza su memoria temporoespacial, anécdota de mi propia vida. ¿Qué cosa es eso? ¿No? Memoria episódica. Entonces ya contestaron acá, ¿no? Abigail, 3D. Abigail, tú tienes que dar clase ya. De verdad que sí, tú tienes que dar clase. Aurora, muy bien, 3D. Paulo, 3D. Yacnil, 3D, muy bien. No, sí, Abigail, ya tú estás para que des clases realmente de psicología. Ya le ganas hasta al profesor. ¿Ya? La 3, entonces la D. La D. La 4. Dice así la 4. Luego de no contestar una de las preguntas de examen de biología, Xiomara le dice a Fiorella: no sé lo que me pasó, me dio la impresión de que ese tema lo sabía, pero no lo recordaba en el momento. Ante ello, Fiorella comenta: en mi caso, lamento no haber repasado el tema, por eso lo olvidé.
Con relación al ejemplo, la teoría que mejor explica el olvido de Xiomara se denomina, en tanto que Fiorella sería, ¿no? En Xiomara, ¿qué pasó? La 4, la B, claro. No encuentra la ruta para hallar ese dato. Fallas en la recuperación, ¿no? Fallas en la recuperación. Acá está, ¿no? Esto no lo han puesto como imagen, ¿no? Y en el caso de Fiorella, no repasó, pues, ¿no? No haber repasado el tema, no ha practicado lo que ya recibió, ¿no? Y por lo tanto se va, se va a decaer la huella, ¿no? Decaimiento de la huella. Chicos, miren, acá quiero hacerles una alerta. Acá está la clave, ¿ya? Acá está la clave. Pero en la pregunta 10 quiero hacerles una alerta. La pregunta 10 tiene un error. Y les hago la alerta porque la pregunta debe ayudar a esclarecer el concepto, no a confundir al alumno. En la pregunta 10, las dos claves, la C y la D, son las correctas. Las dos son las correctas. O sea, es una mala pregunta. ¿Por qué? Porque dice, dos amigos recuerdan sus años universitarios. Entre la evocación de anécdotas, ya, anécdotas, a evocar anécdotas, memoria episódica, memoria de largo plazo, remota, ¿no? Ya ustedes tienen que sacar su línea ya, mientras van leyendo. Uno de ellos le manifiesta, habrán pasado los años, pero mi memoria sigue intacta. Están hablando sobre anécdotas, ya, memoria remota, memoria episódica. Ante lo que el otro le responde, en cambio tu memoria, puntos suspensivos, sí que falla, porque no recuerdas lo que te acabo de preguntar. Recién te acabo de preguntar algo y no recuerdas. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué tipo de memoria es esa? La que te permite solamente recordar de hace 15 segundos atrás, 30 segundos atrás. Ya, mira, ¿no? Esa es la memoria de corto plazo, o memoria operativa, o memoria de trabajo. Entonces, las alternativas que tienen esas opciones son la C y la D, pues. Y una pregunta no tiene por qué tener dos respuestas correctas, ¿no? Perdón. Entonces, eh, Yanil, pueden ser la 10 puede ser la D y la C, porque las dos alternativas son correctas. El que ha formulado la pregunta ha habido un error. Por eso estamos alertando al alumno para que no cometa ese error y no lo confunda, ¿ya? No lo confunda. Porque la memoria remota, una de las formas de la memoria remota es la memoria episódica, pues, ¿no? Que tiene que ver con estas anécdotas, ¿ya? Bien, entonces, ya son las 2:07. Les agradezco, estimados alumnos, por la atención prestada y por favor practiquen y repasen estos conceptos para que se les quede bien fijado, ¿ya? Y muchas gracias entonces al señor tutor, al tutor Saman, ¿no? Félix, por el apoyo que nos está dándonos este tiempo. Me despido. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y me voy con esa alegría de su participación. Muchas gracias, Geraldine. Gracias, Janet. Ángel, Patricia, muchísimas gracias por tu atención. Valoro bastante. Adiós. Que tengan un buen día.